Bien, pues buenas tardes a todos. Solucionados los problemas técnicos que teníamos satisfactoriamente, vamos a empezar con la primera clase de esta tarde. Esta clase nos la va a dar Francisco de Paula Ortiz. Él es psicólogo, es profesor de piano en Sevilla, en el Conservatorio. Es profesor del máster de Psicología y Música de la UNED y un montón de cosas más. Y sobre todo, de lo que va a hablar, sabe muchísimo y es muy buen comunicador. Así que supongo que será una conferencia muy interesante. Os dejo con él. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, Mari Carmen. Buenas tardes a todos y, bueno, en primer lugar, nada, muchas gracias a la UNED, a la directora de estos cursos, que es Mari Carmen Pérez Llantada, también a la coordinadora, a Laura Moral Bofil, a Andrés López de la Llave y, bueno, también a Marta de Díez Esteban, que es la encargada del soporte técnico. Y, bueno, gracias a vosotros que a estas horas de la tarde, con la que está cayendo, al menos aquí en Sevilla, estáis en directo y a lo que lo veréis en diferido. Muchas gracias por invitarme a participar de este interesantísimo curso de verano que además versa sobre un tema que creo que es igual de amplio como de apasionante. Así que yo estoy encantado de estar aquí, aunque sea desde las ondas del ciberespacio, ¿no? De cibernéticas. Pues no me ha sido posible estar presencialmente, que es lo que me hubiera gustado. Comentar, como ha dicho Mari Carmen, que profesionalmente pues, me dedico a la docencia del piano, soy profesor de piano en el Conservatorio Francisco Guerrero de Sevilla. También soy psicólogo con formación en psicología clínica y he realizado también formación de experto y máster en musicoterapia. Y bueno, como curiosidad que viene al caso de esta ponencia, deciros que lo que motivó esta última formación que realicé en la Universidad de Cádiz, pues fue precisamente la inquietud o la necesidad de comprender más íntima y profundamente la conexión que ya sabía que existía entre estas dos vertientes profesionales como son la terapia psicológica y la música y la musicoterapia, ¿no? Algo que luego se ha desarrollado de manera bastante amplia y que ha derivó en el diseño, la implementación y la puesta en marcha del máster en psicología y música que edita la UNED, por cierto, con un plantel de profesorado y de materias de altísimo nivel. Así que, llegado a este punto, voy a compartir pantalla, me van a dejar de ver y voy a iniciar la presentación en pantalla completa. Toda la pantalla, compartir. Y se ve ahora la presentación, ¿verdad? Voy a darle... Se ve la presentación, ¿no? Muy bien. Perfecto. Estupendo. Bueno, pues después de esta pequeña introducción y antes de centrarnos en el objeto de esta presentación, indicaros que el tema que vamos a abordar pues se estructura en tres partes fundamentalmente. Una primera parte que va a versar sobre la relación entre las artes, en concreto la música, con la psicología y con la terapia. Una segunda parte que será la exposición de un caso práctico de musicoterapia en el ámbito educativo. Y una tercera parte que va a ser más breve, que será el comentario de algunos proyectos de musicoterapia y, bueno, y por supuesto, en esa última parte pues estaré encantado de responder a las preguntas que surjan de esta exposición. Así que, metiéndonos ya en la enjundia del tema y para comenzar a esbozar los principios de esta relación entre la música, la psicología, la terapia,
me gustaría comenzar realizando una pregunta que a priori pudiera parecer obvia. Por cierto, voy a intentar hacer la ponencia lo más dinámica posible e insertaré varios vídeos, audios y demás que supongo que dinamizarán la marcha de la ponencia y que luego voy a estar encantado, como decía antes, de contestar a cualquier duda o cuestión que se plantee o incluso sobre la marcha. Bien, pues como decía, me gustaría comenzar con una pregunta que a priori pudiera parecer obvia, que es ¿qué entendemos por música? Me gustaría que escribieran, los que estáis ahí, en una frase no demasiado elaborada, lo que consideráis que es música. Voy a leer un minuto para escribir lo que consideráis que es música. Voy a dejar de compartir pantalla, o tú me lo dices, Marta. A ver, voy a dejar de compartir pantalla, dejar de compartir. Vamos al chat. La pregunta es, ¿qué consideran ustedes, o nos tuteamos si me permitís, qué consideráis que es música? En una frase sencilla. Muy bien. La expresión artística a través del sonido. Fenomenal. El lenguaje universal, comenta otra compañera. Bueno, estupendo. Y la expresión del alma. Herramienta para transmitir emociones, expresión artística capaz de producir emociones. Fenomenal, fenomenal. Bien, voy a una forma de expresión. Vale, hola, buenas tardes. Para mí la música es un conjunto de sonidos que expresan algo. Interesante. Serie de sonidos que se distribuyen en el tiempo y que provocan placer. Son interesantísimas todas y cada una de las definiciones que estáis dando. Un medio para expresar emociones. Vale, está bien. Yo os voy a ver, un segundo. Voy a compartir de nuevo pantalla. A ver. Compartir pantalla. Desde la diapositiva actual. Vale, hemos dicho que ante las definiciones que habéis dado, que me parecen todas interesantísimas, fijaos, os voy a leer las que son las definiciones estándar que podemos encontrar en algunos diccionarios. Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua, para la Real Academia de la Lengua sería la sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. Eso tiene que ver con la que habéis dicho alguno de vosotros de producir placer. O el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente. Esto también tiene que ver con algunas de las definiciones que habéis dicho. Fijaos, el mundo anglosajón, si nos vamos a la parte anglosajona, se define en el arte de combinar sonidos de voces o instrumentos para lograr la belleza de la forma y la expresión de la emoción. También, como habéis dicho, una forma de expresión, conmover el alma, de comunicación. También el mundo anglosajón lo entiende como un sonido agradable. Estos son del Oxford English Dictionary. O el arte o ciencia de organizar los sonidos en notas y ritmos para crear un patrón o efecto deseado. Esto es del Penguin Dictionary of Music, que también lo habéis dicho vosotros, la ordenación más o menos en el ritmo y en el tiempo y la melodía. Creo que también lo habéis referido. Pero para los etnomusicólogos
y los musicólogos contemporáneos, estas definiciones, algunas de las que habéis dado vosotros y estas que os he leído, son insatisfactorias. Porque si bien se pueden aplicar a un montón de composiciones de a lo largo de estos últimos cientos de años, desde, no sé, desde las cantigas de Alfonso X el Sabio, un Madrigal de Monteverdi o un Ragtime de Joplin o una canción de los Beatles, no queda claro si estas definiciones abarcan determinadas composiciones como estas. A ver si lo que habéis definido, lo que ha definido música, se puede aplicar a esto. Vale, no vamos a seguir. Este es de Brian Ferneyhough, el compositor inglés, un cuarteto de cuerdas. Y ahora vamos a hacer un pequeño experimento. Me gustaría que hiciéramos un pequeño experimento. Me gustaría que voy a poner una serie de registros fonográficos y me gustaría que me escribieran lo que les sugiere cada uno de ellos, ¿vale? Sencillamente, ¿qué les sugiere? Como van con clips de vídeo, voy a darle a que se escuche, pero voy a quitar el vídeo porque no me interesa que se contamine un poco la escucha con la parte visual, ¿no? Entonces, el primero, y ustedes o vosotros también podéis hacer lo mismo, solamente escuchar lo que voy a poner. No hace falta que miréis la pantalla. Vamos a ver, este es, el primero es este. Vaya, un anuncio. Vale, ese es el primero. Vamos a por el segundo. ¿Qué os sugiere cada uno de estos fragmentos? Vamos por el segundo. Muy bien. Y vamos a por el tercero. Bueno, me estoy dando cuenta que no podéis ver la pantalla porque la he quitado, o sea que podéis mirar, quiero decir que no podéis ver los clips de vídeo. Vamos a por el tercero. Esto estaba el tercero, ¿en qué segundo estaba? Un segundo. Vale. Estupendo. Muy bien. Pues, ¿qué os parece? A ver, dice caos, desorden, confusión el primero, miedo, incertidumbre el segundo, ansiedad, tercero, me da prisa, ansiedad, están haciendo el amor, caos, agobio, estrés,
Psicofonía. Psicofonía, sí, sí. Oscuridad, pasillo. Fenomenal. Pues muy bien, voy a conectarme de nuevo, a conectar de nuevo el compartir pantalla. Esto no. Se sigue viendo. Pues mirad, el primero que os he puesto es la llamada a la oración de un muezzin de Damasco. Que para ellos esa llamada a la oración no tiene, aunque tiene unos rasgos de entonación, para ellos no es música, para nada es música. Esa es la evidencia problemática que se concreta en el resultado de la escucha. La musicalidad esta del muezzin, para los propios musulmanes, no lo consideran música. Los que habéis entendido que parecía que están haciendo el amor, pues o un encuentro erótico o lo que sea, en verdad es un canto de los indígenas, de los inuit del Canadá. Se llama el Katayaj, que es un canto vocal que se hace por parejas. Y en nada, en absoluto, pero para ellos eso sí es un canto, en absoluto tiene nada de erótico, es sencillamente un juego vocal. Y la última pieza es una pieza que se llama el final continuo del compositor y director de orquesta italiano Bruno Maderna, que es una música electroacústica, y desde luego que habéis acertado porque es que parece la banda sonora de una película de terror. Pero fijaos que aún encontramos un caso más extremo dentro de la música occidental que escapa a las propiedades de lo que habéis catalogado o de lo que que hemos catalogado, hemos leído de estándar de música, ¿no? Que es la composición que conocéis todos, de John Cage 4:33, compuesta en el 52, que son, como ya sabéis, 4 minutos 33 segundos en silencio ininterrumpido. Y que dice John Cage, apunta que se realizará con cualquier instrumento o combinación de instrumentos. Bueno, pues, de hecho, si le preguntas a John Cage, si le preguntáramos, si hubiésemos preguntado qué es la música, él afirmaba que la música son sonidos, son los sonidos de alrededor nuestro. Así estemos dentro o fuera de la sala de concierto. Y si consideramos el ruido como cualquier señal sonora que no es deseada, por ejemplo, el sonido del tráfico, que está fuera de la sala de concierto, si John Cage abre las puertas de esa sala de concierto y anuncia que el tránsito de los vehículos es parte de la textura de la obra, entonces los sonidos dejan de ser ruido. O sea, lo que a priori entendemos por música, como decíamos antes, escapa a una catalogación estándar actualmente, ¿no? Y si seguimos, bueno, lo dejamos ahí porque vamos a definir ahora qué es terapia. Ya hemos visto que la música tiene algunos componentes que habéis comentado, pero en ocasiones es difícil de catalogar y tiene una textura y una estructura bastante amplia y en ocasiones hasta subjetiva. La terapia, definimos terapia psicológica como el conjunto de técnicas y procesos que se llevan a cabo por parte de un profesional cualificado de psicología clínica hacia un sujeto con el objetivo de mejorar su vida, la calidad de vida de esta persona a través de técnicas de modificación de conducta, de emocional, de pensamientos, etcétera. De manera que palíen
en parte o en todo cierto malestar o padecimiento que pueda estar padeciendo, valga la redundancia, o pueda estar atravesando. Por tanto, ya que hemos definido música y terapia, ¿qué sería la musicoterapia? Pues definimos musicoterapia según la National Association for Music Therapy, se define como la aplicación científica de la música dirigida por un musicoterapeuta, importante, dirigida por un musicoterapeuta en un contexto terapéutico para provocar cambios en el comportamiento. Hasta aquí, la verdad que es muy similar a la definición que hemos visto de terapia en psicología. Estos cambios facilitan a la persona el tratamiento a fin de que pueda comprenderse mejor a sí misma, a su mundo y para poder ajustarse mejor y más adecuadamente a la sociedad. Otro de los autores de relevancia dentro de la musicoterapia, que es Kenneth Bruscia, nos recuerda que la musicoterapia es un cuerpo de conocimiento interdisciplinar, ya que es la combinación de varias disciplinas que actúan juntas alrededor de dos temas principales, que es precisamente la música y la terapia. Por eso dice que la musicoterapia es un proceso dirigido a un fin, con un objetivo terapéutico, que el musicoterapeuta ayuda a acrecentar, mantener, restaurar el estado de bienestar utilizando experiencias musicales y las relaciones que se desarrollan a través de ellas como fuerzas dinámicas de cambio. Es decir, la musicoterapia se mueve no exclusivamente, pero sí mayormente, principalmente en el ámbito del no verbal, utilizando, como dice, experiencias musicales. Bien, pues llegados a este punto, una de las primeras cuestiones que debemos señalar es que la musicoterapia se enmarca dentro de las llamadas terapias creativas o artísticas, entre las que se pueden destacar, como veis, en la arteterapia, que es especialmente dedicada a las artes plásticas, la danzaterapia basada en el movimiento y la expresión corporal, o el psicodrama, que está centrado en la dramatización, y así la musicoterapia pues viene a utilizándose de hace muchos años en el tratamiento de problemas y trastornos o enfermedades de índole psíquica, física, sensorial, y es una de las más importantes herramientas de trabajo también actualmente también en el campo de la salud. Digo también porque, como veremos en la última parte de esta ponencia, la musicoterapia está entrando en los hospitales gracias al soporte y la evidencia de investigaciones realizadas con bastante rigor, aunque también hay muchas que no lo tienen, pero sí hay evidencias que avalan su uso y empleo, por ejemplo, en entornos hospitalarios y en otro tipo de entornos que ahora veremos. Muy bien, pues ya que hemos definido estos conceptos de música, terapia, musicoterapia, para comprender mejor cómo se entrelazan, sería interesante preguntarse, ¿acaso la música y la psicología están estrechamente unidas? Pues están estrechamente y aún íntimamente unidas por cuanto todos los procesos que intervienen en la creación, la escucha, la ejecución, son los que estudia la psicología como ciencia. Pues son los procesos de percepción, memoria, control, aprendizaje, creatividad, procesos cognitivos y, y en efecto, de diferentes antropólogos, musicólogos, psicólogos y demás estudiosos de la evolución humana en sus diferentes facetas convienen y reconocen que la música ha estado presente en el repertorio comportamental del ser humano desde hace miles de años, desde una perspectiva evolutiva casi, ¿no? Y precisamente desde el principio de la especie humana, el sonido y la música han estado ligados de manera muy especial a prácticas curativas, terapéuticas,
que se utilizaban, pues bueno, pues en cada clan y cada tribu que utilizaba patrones musicales como herramienta para el tratamiento de lo que se consideraban males, ¿no? O enfermedades y demás, ¿no? Y la música y el sonido, precisamente por el carácter inmaterial que tiene, se convirtieron en un medio ideal para relacionarse con lo invisible, con lo que se entendía invisible, y se tornó entonces en portador de efectos, la música de efectos mágicos o místicos, sobrenaturales y demás. Juliette Alvin, que también ha sido una autora muy importante en el campo de la musicoterapia, en su libro, que precisamente se llama Musicoterapia, comenta que el estudio de la música como medio terapéutico se pierde en la noche de los tiempos. Y ya desde tiempo inmemorial se entendía, pues como lo entendían en estas primeras sociedades, como algo sobrenatural o mágico, ¿no? El hombre ha considerado que la enfermedad era un estado anormal y ha intentado explicar sus causas y ha intentado aplicar remedios que en muchos casos han incluido la música. ¿Y por qué la música estuvo ligada de manera tan especial a estas prácticas rituales curativas, ¿no? O terapéuticas? Bueno, pues no cabe duda que, como sabéis, la música es un potentísimo agente de liberación emocional. Y son numerosos los cambios del fenómeno sonoro que se produce en la actividad cerebral, actuando en áreas tanto del hemisferio izquierdo, que es la parte del cerebro lógico, analítico, calculador, etcétera, como del cerebro derecho, que es la parte fundamentalmente más emotiva, intuitiva, artística, o más asociada a la afectividad. Y no es de extrañar que numerosos estudios, voy a dejar de compartir de momento, no es de extrañar que numerosos estudios nos muestren que la experiencia musical, pues, se encuentra íntimamente unida y ligada a las emociones. De hecho, como comentábamos, desde esta perspectiva evolutiva, a través de la música, el hombre ha expresado y reflejado y comunicado estados de ánimo, sentimientos, afectos. Y bueno, una de las cosas más fundamentales, ha intentado salvaguardar su propio equilibrio psíquico, ¿no? Uno de los autores también bastante relevantes, actuales, en el campo de la psicología de la música, es Stefan Kelch, que es el responsable del área de psicología de la música de la Universidad de Berlín, y es el que dice que ningún estímulo tiene mayor impacto sobre el cerebro que la música. Conoceréis también a Robert Zatorre o Bloom, investigadores también de primer nivel de relevancia en el campo de la neuropsicología de la música, neurociencia de la música y demás. Y estos autores nos muestran que determinadas músicas reproducidas en determinadas condiciones, además de afectar al sistema límbico, que sabéis que es la estructura cerebral donde residen las emociones, reduce considerablemente la actividad de la amígdala, que es también, como sabéis, la glándula encargada de desencadenar la sensación de miedo, y que las mismas sustancias que bañan el cerebro, regulando las sensaciones que tenemos de estímulos placenteros como el deporte, el chocolate, el sexo, intervienen de igual manera al realizar actividades receptivas, por ejemplo, con la música, implicando las mismas áreas cerebrales que son las responsables del placer, ¿no? O de predisponernos a la acción musical. Además, diversos estudios nos ponen de manifiesto también
los efectos fisiológicos de la música como potenciadores de sentimientos y emociones subjetivas. Y fijaos, esto también tiene bastante potencia porque los resultados de algunos de estos estudios nos indican que estos efectos fisiológicos son equiparables a los de determinadas sustancias adictivas, con los mismos componentes reforzantes y demás, ¿no? Y alteraciones psicofisiológicas como la tasa cardíaca, la respiración, si te hacen un electromiograma también, cómo puede fluctuar, etcétera. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. ¿Cómo va la cosa de momento? De momento no está siendo mucho tostón, ¿no? Que a esta hora hay que tenerlo en cuenta. Bueno, compartimos pantalla. Compartir. A ver. Ahora. Se ve, ¿no? Seguimos con la pantalla. Bueno, pues vamos a la siguiente diapositiva. Esta es una diapositiva que nos muestra que la psicología de la música como ciencia psicológica que como ciencia que pertenece a la psicología de la música como disciplina que pertenece a la psicología como ciencia, tiene entre sus áreas se diversifica y tiene entre sus campos o áreas de investigación a la musicoterapia, como podéis observar. Esto para que enmarquemos lo que es la musicoterapia dentro de las terapias creativas, pero dentro de la psicología de la música que, como veis aquí en el Oxford Handbook of Music Psychology de Susan Hallam, Jan Cross, se inserta como subdisciplina la musicoterapia. Bien, algunos ejemplos de la capacidad de la música como agente terapéutico o como potente amortiguador de situaciones que podríamos denominar macrovivenciales, las tenemos en los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial, donde los testimonios de algunos supervivientes nos indican que la música, o aquellos que tuvieron oportunidad de servirse de la música, bien escribiendo de nuevo partituras en su mente o bien interpretando música porque tenían algún instrumento, es como lo que el libro que es de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que supongo que habréis leído alguno, que dice Viktor Frankl que no son más fuertes los que sobreviven, sino aquellos que tienen un objetivo o un motivo por el que seguir viviendo un día más. En este caso, la música formaría parte de ese objetivo o sería ese agente, ese amortiguador que permitiría, bueno, conectarte y tener un hilo más de esperanza. Pero también en el caso, lo podemos ver en el caso del también muy conocido pianista inglés James Rhodes, quien en su libro instrumental, que se ha hecho también muy famoso, comenta cómo sufrió durante su infancia pues numerosos episodios de violación por parte de su profesor de educación física. Lo narra muy explícitamente y también, igual de explícitamente, cuenta cómo el descubrir la obra de Bach, en concreto la escucha de la Chacona, a él le salvó la vida. Literalmente es lo que comenta. Fijaos que dice, esta pieza determinó, estoy junto a otras piezas musicales, a ver, ¿qué pasa aquí?
un momento. Esta pieza determinó mi vida, sin ella habría muerto hace años, estoy convencido, junto a otras piezas musicales que me llevó a descubrir, se convirtió en un campo de fuerza que solo el dolor más brutal podría traspasar. Y fijaos que la capacidad que tiene la música para trascender el lenguaje, se sigue viendo la presentación, ¿no? Es que le he dado antes a bueno, si no escucho nada es que se sigue viendo la presentación. Pues como comentaba, la capacidad de la música para trascender el lenguaje, como habéis dicho algunos al principio de la definición, un medio de expresión universal, creo que habéis comentado algunos, para trascender el lenguaje y establecer otros tipos de comunicación sin la limitación que tienen los conceptos implícitos de las palabras, ha llevado a una curiosidad que quizá conozcáis o quizá no. Lo que estáis viendo en pantalla es la sonda espacial Voyager, que fue enviada por la NASA al espacio a finales de los 70, 1977. Y la cual recoge en un disco, que es ese disco que veis, un disco de oro grabado, eran los antiguos, unos antiguos, los años finales de los 90, sacaron una especie de antiguos de CDs, como DVDs, como CDs, pero al tamaño, donde está grabado, además de, en ese disco está grabado, además de sonidos de la Tierra y un saludo en todos los idiomas, están grabadas músicas de diferentes estilos. Hay música de los Beatles, hay música de Bach, hay música de Beethoven, hay, bueno, diferentes, precisamente por lo que creo que también habéis comentado, la capacidad de trascender las palabras y ser un medio de comunicación universal, de poder trascender la limitación del habla y pues poder transmitir emociones, creo que también lo habéis comentado, sensaciones, emociones y demás. Por cierto, esto es el encargado de introducir las piezas musicales, que esto lo podéis mirar lo podéis ver en Wikipedia y en muchos artículos y documentales y demás. Fue Carl Sagan, el divulgador científico. Yo creo que sería de obligado visualización la serie Cosmos, y el libro que tiene también sería de obligada bajo mi punto de vista. Muy bien, pero enlazando ya con la segunda parte, vamos a entrar ya en la segunda parte de esta ponencia, que va a ser la exposición de un caso práctico de musicoterapia. Enlazando ya con esta segunda parte, hemos de decir que la musicoterapia parte de y se sirve no solo de los efectos de la música o de su impacto sobre nuestro mundo psíquico-emocional, sino precisamente de la connaturalidad que parece que podemos observar en nuestro propio cuerpo para la música. Fijaos que parece que nuestro cuerpo ya está diseñado para ella. El ritmo de los latidos del corazón, la cadencia de la respiración, la tonalidad de nuestras palabras, el timbre que tenemos cada uno de nuestra voz. Y parece que lo más central de nosotros, que es el corazón, la respiración, la capacidad para comunicarnos, esté coloreado por la música. O mejor dicho, que la música quizás sea el vehículo más apropiado para expresar nuestra interioridad o nuestra identidad, que también ha quedado reflejado en algunas de las definiciones que habéis dado. No obstante, es muy importante, a pesar de todo lo dicho anteriormente, es muy importante apuntar que si a un sujeto con una patología concreta, por ejemplo, autismo o una parálisis cerebral o depresión, tú le das una entrada para un concierto en directo, puede que disfrute muchísimo de la música, puede que incluso temporalmente cambie su estado anímico como resultado de
de esta escucha del concierto, pero es muy poco probable que experimente una mejoría significativa o duradera de su patología o de su funcionamiento físico y emocional. O sea, para que se pueda realmente apreciar un cambio perceptible o consistente en el tiempo, que haya una evolución o una remisión de síntomas, se hace necesario, tal y como hemos expuesto en las definiciones de musicoterapia, que haya un proceso, un diseño, un espacio terapéutico, unos objetivos, una evaluación y unas técnicas empleadas por un profesional cualificado que selecciona y aplica lo más adecuado para el sujeto. Porque también es, como en todos los campos, hay mucho intrusismo y muchos vendedores de humo. Muy bien. En esta diapositiva, antes de meternos en lo que va a ser el caso que os quiero mostrar, en esta diapositiva vamos a comentar algunos beneficios que se pueden obtener o se pueden lograr cuando una persona queda inmerso o se somete a un proceso de musicoterapia y tal y como indica la profesora y musicoterapeuta Pilar Lago, que es también además profesora titular de la Facultad de Educación de la UNED, los beneficios que se pueden observar, por ejemplo, en el desarrollo de las funciones físicas, emocionales o sociales. En la parte de las funciones físicas es lo que valora aspectos como la capacidad de hacernos conscientes de nuestra respiración, de controlar nuestros cambios en el ritmo cardíaco y cómo cambia también funciones cerebrales, cómo cambian funciones metabólicas, la tensión muscular. Todo esto lo vais a ver ahora en algunos vídeos. Las funciones emocionales, bueno, pues se despiertan y se estimulan en muchos casos emociones y sentimientos que permiten una proyección personal, un acceso a recuerdos, etcétera. La cuestión social también es muy importante en el trabajo terapéutico porque, por ejemplo, se favorece la comunicación, la expresión como un agente que nos regula, que nos invita a una relación interpersonal, estimula la atención, la percepción, la estimulación cognitiva que supone el trabajo en musicoterapia, además de desarrollar la expresividad, la afectividad, contribuye al desarrollo de un mayor equilibrio de los hemisferios cerebrales. Fijaos que cuando se utiliza música, la actividad cerebral se pone en marcha los hemisferios derechos, que como decíamos está, y a izquierdo, ¿no? El hemisferio derecho estaría más relacionado con la canción y el izquierdo, por ejemplo, con la letra, ¿no? Al escuchar música, al trabajar con la música, el cerebro derecho, por ejemplo, registra lo que es la altura, los tonos, las melodías y el cerebro izquierdo el ritmo y el lenguaje. También en la reeducación y la recuperación de experiencias emocionales. Una estimulación a través de los sentidos, a través de la experiencia musical terapéutica, proporciona esta posibilidad de recuperación al involucrar estas experiencias sensoriales, motrices, etc. La consolidación de vínculos afectivos. Como en el caso que vamos a ver ahora, el adolescente, por ejemplo, encuentra en la música un camino de expresión de sus propios sentimientos, que son uno de los aspectos más interesantes ahora que vamos a ver a tener en cuenta, y que es algo de bastante relevancia en su periodo evolutivo que necesita consolidar para sentirse querido, para sentirse aceptado, en el desarrollo también de la autoestima. También, como refiere Juliette Alvin, la música puede convertirse para estos sujetos que
se involucran en el proceso musicoterapéutico, puede convertirse en una fuente de autorrealización, porque suponen un mundo no amenazador, en el que no conocen el fracaso, pueden comunicarse sin miedo al fracaso y pueden integrarse y autoidentificarse. Además, como estamos comentando, y como vamos a ver el caso a continuación que voy a presentar, la persona que tiene conciencia de determinados déficits en su desarrollo intelectual, por ejemplo, afecta directamente a su autoestima. Y las actividades de musicoterapia facilitan que comprenda que puede ser eficiente en algo, que puede tener éxito en una tarea. Y además de la satisfacción que pueda experimentar después de haber realizado una interpretación, una improvisación musical, pues eso es enorme, ¿no? Algunos ámbitos de aplicación de la musicoterapia, pues son, como veis, en niños y adultos con cierto retraso, problemas o trastornos mentales, ambientes geriátricos, discapacidades físicas y sensoriales, problemas médicos y entornos hospitalarios, en rehabilitación, entornos educativos, entornos penitenciarios. Yo os voy a presentar un trabajo que llevé a cabo en un entorno educativo, que va a ser el caso que os voy a presentar, y es necesario diferenciar entre lo que es la educación musical y la musicoterapia en el ámbito educativo. El empleo de la música en el contexto educativo, como dice Sabatella, desde una perspectiva, esa es la musicoterapia en educación, ligada a la constante y necesaria diferenciación que surge entre el uso de la música dentro del ámbito de la educación musical y la utilización de la música como aplicación. Es decir, la educación musical pretende la sensibilidad estética, desarrollar capacidades, destrezas aplicadas a un instrumento, aunque y es un vehículo, obviamente es un vehículo de expresión de sentimientos y emociones. Se estimula la música también como lenguaje universal, y la capacidad de expresarlo ante los demás a través de un instrumento, pero la musicoterapia en educación lo que trata es de estimular nuevas vías de comunicación emocional, y con el objetivo de promover cambios en áreas no musicales que se traducen en la adquisición de nuevos repertorios de aprendizaje u otros objetivos psicoeducativos, ¿no? O sea, que trasciende el aprendizaje o la enseñanza de instrumentos. Es como la diferencia de música en terapia o música como terapia. Yo, como psicólogo, en mis sesiones de psicología clínica puedo emplear música, por supuesto que sí, en diferentes procedimientos de relajación o técnica de desactivación. Me puedo servir de determinadas músicas que ayuden a potenciar el efecto que quiero provocar en los sujetos que trabajan conmigo, pero eso no es musicoterapia, eso es música en terapia, porque me muevo en el ámbito de lo verbal y hay un intercambio, una transferencia, una contratransferencia de mensajes, de ideas que vamos reflexionando, que nos vamos compartiendo, pero en musicoterapia la música es el agente, es el medio, es el canal, es el vehículo con el que yo voy a intentar provocar esos cambios, ¿no? Creo que ha quedado claro porque es crucial esta diferencia. Educación musical y musicoterapia en educación, igual que música en terapia o música como terapia, que sería la musicoterapia. Muy bien. Vamos a
a meternos de lleno en el caso, que creo que no tiene desperdicio. Bien, el sujeto de la intervención, hay que comentar antes de esto que para la aplicación de la musicoterapia, que esto es preciso que conozcamos el grado de afectación del sujeto con el que vamos a intervenir. Este es el caso de un adolescente de 15 años que tiene, bueno, pues está en primero de la ESO, es capaz de alcanzar determinadas habilidades escolares en áreas como el lenguaje, las matemáticas, el inglés, pero tiene un nivel de competencia curricular muy inferior al curso en el que está escolarizado. De hecho, parece que tiene un desfase curricular de unos 4 años. Está diagnosticado por el equipo de orientación educativa, el EOE. Esto es un caso en una localidad que se llevó a cabo en un instituto, en un IES de la localidad de Cristina, en Huelva, ¿no? Y como os decía, tiene un desfase curricular de 4 años. Y bueno, las causas, pues, en la evaluación que se hizo en el EOE, este adolescente en cuestión, pues ha crecido en un ambiente familiar muy desfavorecido. Es una deprivación sensorial, es un desfase curricular de 4 años y una deficiencia intelectual leve, pero con motivo de una deprivación estimular y sensorial. O sea, no es que no tenga un trastorno congénito, por ejemplo, ¿no? Sino que ha sido sobrevenido, ha sido ambiental. Ha crecido, como decía, en un ambiente familiar muy desfavorecido, con una deprivación estimular en muchas áreas, con abusos de alcohol por parte del padre de forma continuada, con, obviamente, como os podéis imaginar, separación de los progenitores y además vive en una zona marginal de esta localidad de Isla Cristina, que además se caracteriza por, si fuera poco, por un alto índice de consumo de sustancias adictivas, ¿no? Y hay una deprivación social en ese. En el instituto, este adolescente, pues casi siempre estaba en los pasillos, debido a su escasa tolerancia a permanecer en clase. Y es que los profesores que ya directamente, o sea, es que no lo podían mantener en clase y lo dejaban que se fuera al pasillo, que se lo llevaran a otra aula, porque tenía una gran impulsividad. Pero de todas formas, todos los profesores coinciden que él, pues, es un chaval que es noble, es un chaval que, teniendo en cuenta el ambiente que le circunda, pues es un chaval con muy buen fondo, ¿sí? Y que, por tanto, sería, además, muy idóneo, estaban todos encantados que se involucrara en este proceso de intervención en musicoterapia. Los instrumentos de evaluación, como hemos comentado al principio, que es necesario llevar a cabo, precisamente para saber de qué punto partes, pues fue una entrevista con la madre. En esta entrevista con la madre me relata que él, durante toda su vida, ha escuchado muchas palabras, sonidos, ruidos que nunca tuvo que llegar a escuchar, ¿no? Por ejemplo, jamás le cantaron una canción, ni siquiera de niño, de cuando una nana. Y es curioso por lo que vamos a ver ahora. La colaboración fue extraordinaria con la directora del instituto, que también me comentó la dificultad de los profesores con el alumno, la cantidad de partes que tenía acumulado, la falta de clase, os podéis imaginar. Y, bueno, acceden a la grabación, todas las sesiones fueron grabadas y, por supuesto, con la aprobación y el consentimiento de los padres y de la dirección del instituto. Bueno, pues partiendo
del análisis general del caso, se elaboraron una serie de objetivos generales para la puesta en marcha de la implementación del programa de intervención musicoterapéutica. Y estos eran los que estáis viendo: establecer formas de comunicación a través del mundo sonoro musical, canalizar y expresar sentimientos y emociones de manera adaptativa, puesto que hasta el momento, como podéis también sospechar, las relaciones se establecían en base a impulsos, reacciones muy impulsivas, incontroladas, con gritos, etcétera, con contacto físico también no controlado. Otra vez, potenciar y mejorar la creatividad. Muy importante la mejora de la autoestima y el autoconcepto, muy importante. Y también en la mejora de la memoria y la atención o las facultades o el resto de facultades intelectivas. Bien, la temporalización fueron 23 sesiones de 30 minutos por sesión. Las psicoterapia tampoco no suelen ser mucho más extensas, a no ser que se enmarquen dentro de un programa, por ejemplo, de reducción del estrés, que pueden durar más tiempo y demás. Y bueno, la metodología, procedimientos son específicos en musicoterapia. Es importante una canción de inicio y cierre que enmarque cuando empezamos y cuando terminamos, para que él tenga claro que entra en un marco diferente, ya que el aula donde llevábamos a cabo las sesiones de musicoterapia forma parte del instituto, para que sepa también diferenciar que no se encuentra en otra clase con otro maestro, como él suele llamar, sino que ya se encuentra en un espacio diferente, con una serie de instrumentos que puede usar libremente, y con esta canción de inicio y cierre. Como veis, es muy sencilla. Do, do, sí, do, do, re, mi, mi, re, do, con el nombre, ¿no? Este es el setting, lo que es la disposición del aula. Veis un piano porque en aquel entonces ese aula formaba parte del conservatorio, ¿no? Se cedía al conservatorio, por eso hay un piano. Pero vamos, que el piano yo no pensaba prácticamente usarlo a priori. Y como veis, hay una cantidad de instrumental ORF muy grande. Muy bien, pues vamos a la parte más interesante, que os voy a poner ahora, los vídeos. ¿Ha quedado claro? ¿Hay alguna duda al respecto antes de que comience a poner los vídeos de las sesiones de evaluación, de las 4 primeras sesiones? ¿Algún comentario al respecto? Estoy viendo el chat. Está todo claro, ¿no? Muy bien. Pues vamos a poner el vídeo number 1. En este primer vídeo vais a ver un desfase de la imagen con el sonido. Pero bueno, es que fue un problema de pasar la grabación y se ha quedado así. Pero lo importante es que, aunque veáis con 2 o 3 segundos de desfase, veáis qué es lo que ocurre. Cada una de las sesiones de musicoterapia, hombre, pues muchas gracias. De momento todo claro y la ponencia muy interesante. Temía que pudiera ser un tostón a estas horas y en estos momentos, pero si es un poquito interesante, ya me doy por satisfecho. Pero espero que sea más, si puede, más aún. Bien, vamos a poner los vídeos. Como os comentaba, cada sesión de musicoterapia lleva un título. Como os explicaré posteriormente, hay un trasvase de información. El visionado, la grabación de los 30 minutos, luego se pasa
a un análisis muy minucioso a muchos niveles, en muchas áreas, que luego os voy a comentar y que le pongo un título. Ahora os voy a decir el título. Primero os voy a poner el clip de vídeo y luego os digo el título que escogí. O bueno, me lo podéis decir vosotros. ¿Qué título le pondríais? Vale. Voy a... ahora se ve... He dejado de compartir pantalla, ¿no? Ah, no, espérate. Ahora, compartir pantalla. Compartir pantalla. Muy bien. Pues entonces vamos a poner el clip de vídeo. Estupendo. ¿Cómo le pondríais? ¿Qué título le pondríais? Bueno, estos son unos segundos. La sesión dura casi, esta sesión duró casi, no llegó a media hora, pero entre 20 y 30 minutos. Os aseguro que fue toda la sesión así. ¿Cómo lo titularíais? Liberación, ¿no? Fenomenal. Rabia. Yo la denominé sacando lo malo. Bueno, no está mal, no está mal. Desahogo, rebeldía. Muy bien, muy bien. Ahora voy a poner el siguiente y os voy a decir canalizando frustración. Vamos a ver qué opináis ahora de este. Fijaos fijaos la fuerza con la que impacta, vamos, que tiene 15 años, pero vamos, que la fuerza con la que impacta, que es que los pernos los afloja los pernos de los platos. A estos dos, bueno, al primero yo lo denominé, bueno, mi ira, desahogo, sí, total. Mira, el primero lo denominé noqueo sonoro porque me dejó a mí noqueado. O sea, después de casi 20 minutos, casi media hora, me dejó absolutamente noqueado acústicamente. En este segundo, yo lo llamé hoy toca descarga con platos y charlestón. Porque es una descarga absoluta, como está diciendo,
pues desahogo, ira, rebeldía. Vamos a ver el tercero, que este ya es muy interesante. Creo que este ya no tiene, parece. Fijaos lo que ha dicho. Maestro, me entra el nervio, tío. Hasta aquí nunca había tocado el piano. Yo lo tenía abierto, pero no esperaba que tocara el piano o de esta manera. Y fue la primera vez que él entonó cuando ha dicho, maestro, se terminó la clase, se terminó la clase. Y fue la primera vez que utilizó la voz cantada, por así decirlo, entonada, mejor dicho, y la primera vez que yo le voy a contestar también entonando. Fijaos la reacción. Dice, me va a salir una cosa que no me puedo controlar. Aquí ya hemos tenido un primer contacto con la voz y yo me di cuenta, y como habéis percatado, que en el momento en el que empecé a cantar se quedó absorto, totalmente absorto. Como habéis visto, se cruzó, se puso con los brazos en jarra a escuchar lo que nadie jamás se había relacionado con él a través de una comunicación o una comunicación cantada, sí. Yo en este momento, mi intención era que, como estáis diciendo, que soltara, que se expresara, contener toda esa rabia y expresada a través de la percusión con una fuerza y con que soltara y que descargara la tensión que llevara dentro y poder darle un soporte y poder acompañarlo. Por eso me pongo de pie delante de él, acompañarlo también con la percusión, que cuando él dice, me va a salir una cosa que... Y luego dice, maestro, vete de aquí que te mato, ¿eh? Vete de aquí que te mato. Todo esto por la tensión interna que estaba experimentando. Vamos a otro que también, yo lo denominé catarsis, porque entra en un estado catártico, de expresión catártica, y juego de roles. Los juegos de roles es por esto.
A partir de ahí ya empecé yo a meter también en la cuestión del canto. Pero daos cuenta la agresividad que vierte en la percusión, que es que, vamos, es que acabábamos las sesiones con todas las lamas totalmente... yo no sé cómo no se acabó cargando los instrumentos de láminas y, bueno, y cómo no se acabó cargando los bongos y... Bien, vamos a otro que este tampoco tiene desperdicio. Se hace lo que yo diga, hombre, y punto. ¿Hay algún problema? Eso es seguramente la forma en la que se relacionan con él. Y por eso le digo, por eso le puse a esta sesión catarsis y juego de roles. Gracias. Bueno, veis estas primeras sesiones, estas 7 primeras sesiones o por ahí, fueron... sí, es impresionante cómo se intenta comunicar y bueno, al principio es que objetivamente, o honestamente, mejor dicho, no sabía por dónde entrar porque era tal la expresión, esa catarsis, esa agresividad que no sabía exactamente por dónde podía entrar hasta que vi la cuestión del canto. Bien, las primeras sesiones fueron así, totalmente de una descarga y de una impulsividad con el... sí. Dice, este niño es hiperactivo y con un trastorno de conducta porque a los chicos con este problema no les tratan bien en los centros. Sí. Ya. Bueno, pues es la cuestión de la intervención en musicoterapia en las primeras sesiones fue encauzarlo, comprenderlo, acompañarlo. Todo, si os veis, es un ambiente en el que no hay ningún tipo de juicio o de enjuiciamiento, no hay nada que está correcto o incorrecto, están todos los instrumentos a su servicio para que él vaya optando o probando con cuál se puede expresar mejor y casualmente no era ninguno, ni siquiera la percusión era el instrumento a través del que se manejaba, ni siquiera la percusión. Vais a ver una sesión de transición en la que se quedó dormido, llegó muy temprano, teníamos la sesión muy temprano, y no le habían, o lo habían echado de clase, o bueno, o teníamos no lo recuerdo bien. El caso es que llegó muy temprano, hacía frío, se puso el radiador al lado y dijo, maestro, hoy no quiero tocar, no quiero hacer música. Y entonces pasó esto.
Esto fue posiblemente la nana que nunca le cantaron. Por eso yo a esta sesión la denominé nana y onírica musicoterapia. Se quedó como dormido. No quería, estaba como medio enfadado y estaba como que no quería hacer. De hecho, veis que están todos los instrumentos ahí puestos, no quiso tocar ninguno en el setting y se sentó y, bueno, pues me puse a cantarle y hacía frío, veis que va casi siempre con el mismo chándal, porque que hacía frío y no tenía una ropa de abrigo. Se puso el radiador y se quedó, pues, se quedó medio frito, como veis. A partir de aquí, ya fue el cambio lo que vais a ver. A partir de aquí, él ya se relaciona conmigo improvisando a través del canto. Y hubo un momento en que cambiábamos Mestre y él no tenía claro si iba a poder continuar con las sesiones. Y esta es... Ah, no, espérate. Voy a cantar una que se... Espérate. Esta no. Esta. A partir de aquí ya se relacionaba conmigo a través de la improvisación. Y yo con él, obviamente. Lo que pasa es que en esta sesión se quedó o le di un golpe o lo que fuera y no se orientó bien la cámara. Bueno, como decía, ya se relacionaba a través de la improvisación cantada. Tal es así que ya prescindimos totalmente del setting, del instrumento. Ya directamente es que ni los ponía. Porque es que ya no quería tocar. Ya es que no quería tocar ningún instrumento que no fuera cantar. Que no fuera su voz, quiero decir. Ningún instrumento que no fuera su voz. Y esta es una ya de las últimas sesiones que tuvimos. Veis que vaya a ver que tiene el brazo metido dentro del chándal, del suéter o del chándal, porque se había partido el brazo saltando, pues saltando por lo alto de la valla del instituto, se había caído, una película. Voy a cantar una que se vaya a quedar cuajado, chiquillo. ¿Cómo se llama la canción? Los libros por el peligro. Los libros por el peligro, venga. ¿Qué pasa, Marco? Venga, espérate. Ahí, así se te ve perfectamente. ¿Te ves? Perfectamente. Así se te ve perfectamente. Tú vas por la Vanessa y por mí. La Vanessa es la noviecilla que se había echado por aquel entonces. Venga, la Vanessa y por mí. Ya. Peligro, que se pasa en la mar. Papá, no quiero los libros, quiero vivir en el mar. Se pasa en la mar. Papá, no quiero los libros, quiero vivir en el mar. Maestro, maestro.
mi maestro, es como si fuera mi padre. Maestro, perdóname por lo que te hice antes. Perdóname de corazón, porque siempre te voy a tener aquí. Perdóname, te lo suplico, yo te quiero mucho y siempre te querré. Bueno, lo de perdóname lo decía porque él, de alguna manera, él fue consciente de las sesiones tan agresivas que tuvimos al principio, de instrumental y demás, ¿no? Bueno, ya veis que ya era... Aparte, fijaos que una cuestión también importante, que el expresar los sentimientos en el ambiente en el que él estaba creciendo, en el que él crece, es un signo de debilidad y mucho menos cantar. O sea, la expresión de sincera o abierta, esa expresión emocional no es compatible con el entorno de dureza que le rodea, ¿no? Vamos a poner ya la última. A ver. Ah, bueno. No, esta es que... No, esto es que le puse un vídeo de la última sesión de sus actuaciones para hacerle un vídeo sobre, o sea, un DVD, un CD con lo que más le gustaba. Y entonces no le gustaba cuando chillaba y cuando daba tan fuerte, le pegaba tan fuerte a la batería, eso y le gustaba cuando cantaba, claro. Y ya pongo la última y terminamos, que es... con esta. Esta era la última sesión. Bueno, como veis, el cambio fue espectacular. No había instrumentos. Ya veis que las sesiones eran una interacción cantada, improvisación, en la que él me expresaba cuáles eran sus circunstancias, sus anhelos, sus deseos. Por eso se pasó los resultados. Voy a poner ya otra vez de nuevo la pantalla. A ver, compartir pantalla. ¿Dónde está esto? A ver, un segundo. Se está compartiendo la pantalla, de acuerdo. Bueno, comentaros que, como decía antes, que después de cada de estas sesiones, pues hacía una descripción de lo que había ocurrido
en todos estos ámbitos, ¿no? En la propia actuación, las conductas más significativas, las impresiones, el área del lenguaje corporal, del lenguaje sonoro, del lenguaje verbal, en fin. Cada sesión, cada transcripción de la sesión me podía llevar aproximadamente unas 4 o 5 horas a la hora de transcribir todo, ¿no? Lo que había ocurrido. Y como resultado, bueno, los resultados fueron más que evidentes y el primer sorprendido también fui yo de cómo se pasó de romper instrumentos en las primeras sesiones a crear melodías improvisadas, lo que supuso, pues bueno, un enriquecimiento de aspectos de su propia psique, ¿no? Y facilitar también una facilitación de la propia introspección. A través de la improvisación vocal, él tuvo la posibilidad de poder manifestar sus deseos, sus recuerdos, un ambiente de seguridad, de aceptación, sin cuestionar lo que estaba expresando y de acompañamiento. Por otra parte, es destacable ese efecto hipnótico que desde el principio le produjo el canto general, ¿no? Y cuando estaba dirigido a él, algo que es totalmente explicable si se tiene en cuenta como la entrevista que tuve con la madre y como él mismo también verbalizó que nunca anteriormente en su vida había tenido una experiencia similar, ¿no? Se quedaba cautivado del efecto psicológico que ejercían las melodías, ¿no? Y los sentimientos que despertaban, ¿no? Por tanto, fue un elemento también de autoestima, actuaron como un elemento de autoestima y de goce. Él estaba disfrutando un montón. Él, vamos, estaba ya metido ahí totalmente en el papel, que estaba disfrutando del goce estético que tampoco había tenido precedentes. Pues en cuanto a la relación con los instrumentos, ya habéis visto, de las primeras sesiones a las últimas, tanto a nivel actitudinal como comportamental, de expresión musical, o sea, de las primeras sesiones, que era una descarga compulsiva, y a mí me dejaba noqueado, hasta, bueno, pues a pasar en la última a una afectividad, a una afectividad mucho más controlada, canalizada a través del canto improvisado y con cierta elaboración musical, que tampoco... Y, bueno, el último objetivo ya que de más trascendencia quizá o alcance fue el de proporcionar un canal o una vía de expresión y de comunicación equilibrada, que pudiera transmitir su sentimiento de una manera tolerable y aceptada, ¿no? Bueno, a nivel psicológico se modificaron sus reacciones subjetivas de tipo afectivo desde la descarga esa primaria, ¿no? A unas pautas mucho más armonizadas y con un equilibrio en la manifestación, ¿no? De esos mecanismos emocionales. Así que, bueno, por decir por último que en esta experiencia de musicoterapéutica supusieron para él un método de apertura afectiva y siendo capaz de comunicar con su mundo interno. Comunicar con su mundo interno y exteriorizarlo o externalizarlo a través de sus propias cualidades musicales, a través de su propio canto. Por eso yo lo denominé un nuevo lenguaje desde el interior. Con esto terminamos esta segunda parte de la presentación del caso práctico y vamos a la última, que esta va a ser ya muy rápido. Voy a ir ya muy rápido, que bueno, esto ya es un poco lo que hemos comentado, del enriquecimiento del psiquismo de
la capacidad de comunicar y transmitir, tal. Bien, por último, bueno, por último, la tercera parte que os voy a comentar brevemente de algunos proyectos de musicoterapia y comentaros que hoy en día la musicoterapia está funcionando no solo en entidades privadas o en diferentes asociaciones y demás, sino que se han llevado y se están llevando a cabo proyectos que incluyen actividades o sesiones de musicoterapia en diferentes conservatorios de la geografía española o actuaciones musicales que persiguen determinados efectos terapéuticos, como hemos comentado, ¿no? La mejora física, psíquica o emocional. Algunos de estos son en el Conservatorio Cristóbal Morales de Sevilla, musicoterapia para padres y madres. En nuestro conservatorio, el Francisco Guerrero, este que veis aquí abajo a la derecha, de ladrillo visto tan bonito, pues el año pasado iniciamos un proyecto inspirado por otro proyecto a su vez que se llamaba hospitalario, que se llama Música en Vena, pero que se quedó limitado cuando pandemia y que vamos a continuar el año que viene en el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, en la unidad de infantil y neonatos, porque casualmente la madre de una alumna es la jefa de servicio, la jefa de esta unidad, y tenemos mucha ilusión de ponerlo en práctica. No podemos llamarlo música en vena porque ya existe, pero por ahí van los tiros. No, bueno, no va a ser en sí una cuestión de musicoterapia, como hemos dicho antes. Esto sería música con efecto terapéutico, pero no musicoterapia. Otros conservatorios pues son el Profesional de Música de Badajoz, que tiene también una asignatura implantada en el centro, el de Gran Canaria, que llevó a cabo un proyecto de musicoterapia, eso sí que era musicoterapia con mujeres, en prisión de mujeres. Y bueno, y para finalizar del todo y pasar a la parte de comentarios y demás, dudas, reflexiones, lo que queráis, os voy a poner algún par de clips de vídeo que supongo que ya los conoceréis porque si formáis parte del ámbito del mundillo este de la música y estáis interesados, lo habréis visto porque algunos de estos han dado muchas vueltas. El fin de la presentación. Y sencillamente es para ver de una forma también bastante evidente el efecto de la música cuando se utiliza. En un caso es por parte de un musicoterapeuta, en el segundo, obviamente, que vaya a ver, no. Este fue el homenaje de Zubin Mehta a Sergio Osawa, que sabéis que tiene Alzheimer. Y bueno, como veis, la verdad que resulta realmente también conmovedor, ¿no? Cómo la música perdura en el cerebro de las personas que tienen Alzheimer, incluso en fases avanzadas, ¿no? Y cómo Zubin Mehta lo introduce en el concierto y Sergei Osawa pues reacciona inmediatamente señalando la entrada de los metales y demás.
Y la última, que fue también bastante impresionante, ha salido este año, porque, bien, os lo pongo y ahora si acaso comentamos. Esto lo que sí que voy a poner, sí es un proyecto, no, es una asociación que se llama Música para Despertar. Asociación que se llama Música para Despertar en la tercera edad. Y lo que vais a ver, pues es la primera bailarina del ballet de Nueva York en 1967, que es una española que se llamaba Marta Cinta. Falleció el año pasado durante el confinamiento y tal. Y esto es, supongo que lo habéis escuchado, pero para los que no, esto es lo que ocurre cuando a esta bailarina le ponen el lago de los cisnes de Tchaikovsky. Bueno, nada, creo que aquí ya sobran las palabras. Y bueno, esta ha sido la presentación que quería compartir con vosotros y me parece que es un buen broche para finalizar la capacidad y el efecto terapéutico de la música que bien canalizado a través de un profesional en un contexto con unos objetivos, el poder tan inmenso que tiene, incluso como estábamos comentando en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la capacidad de conectarnos con el presente, conectarnos con nosotros, conectarnos con la realidad, que a veces es el único hilo que queda. Y en otras ocasiones que no es el trastorno pues tan desfavorable, por así decirlo, la capacidad tan enorme, tan inmensa y el impacto tan enorme que tiene como forma terapéutica. Así que no me enrollo más y quedo a vuestra disposición para cualquier duda, cuestión, comentario, reflexión, etcétera, que queráis compartir. Bonita esta frase, ¿eh? Muchísimas gracias. Dejo de compartir y vale. Bueno, pues mira, aquí hay una pregunta. Gracias a vosotros. Qué pena que no podamos tener un contacto más visual o demás, pero muchísimas gracias a vosotros.
Hay una pregunta muy interesante que dice, después de realizar todas las sesiones, ¿qué medios les proporcionaba al sujeto? Pues, oye, qué alegría que haya gustado. Me alegro un montón. Ya cuando el año que viene, si las cosas nos permiten un contacto más directo, porque todo esto también os digo que es mucho más cercano, mucho más emotivo y mucho más enriquecedor cuando tenemos una cercanía física y tenemos un contacto visual, ocular, en fin, que os voy a contar, que no sepáis de todo lo que estamos atravesando, pero bueno, estos son los medios que tenemos de momento y me hubiese encantado estar presencialmente, pero no es posible. Respondiendo a la pregunta gracias, de qué medios les proporciona al sujeto para que siga en la línea de transformación y evolución en lo que respecta a la musicoterapia, la verdad que no fue posible la continuidad que sí hubiese sido deseable, tener ciertas sesiones, si no, porque estas sesiones, vamos, eran como 2 veces por semana, lo cual, claro, había una continuidad que permitía que se fuera produciendo ese cambio y ese avance. ¿Qué es lo que ocurre? Que como este chaval en los estudios no tenía un progreso, no había progreso académico, decidió lo que llaman ahí en Isla Cristina coger el folio. ¿Qué se llama coger? ¿Qué le dicen ellos coger el folio? Irse a la mar. Es un papel que tienen que firmar como que entran a formar parte del grupo de personas que se embarcan en la flota pesquera, que es importante, muy importante en Isla Cristina, y empieza a formar parte de los trabajadores del mar. Y el folio, que le dicen coger el folio, es como la inscripción o sea, que lo dejó y no continuó. O sea, y yo aún tuve suerte de tener las sesiones concentradas en una semana en las que no se produjo mucho absentismo, porque en ocasiones lo tenían que despedir del instituto por algunas cosas que se metían en follones y a lo mejor lo echaban del instituto 15 días. Entonces era frecuente la inasistencia. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo a que hubiese sido lo deseable tener una cierta continuidad, porque estos efectos también os digo que se desvanecen en el tiempo si no se trabaja a otros niveles, a nivel de familia, a nivel de, por supuesto, a nivel de escolar, en fin. ¿Alguna cosita más? A mí se me ve... Claro, yo he dejado de compartir. Bueno, pues estupendo. Es un campo, el tema de la música y la terapia, la musicoterapia, la verdad que bien llevado por profesionales bien formados, que como os digo, hay vendedores de humo en todos sitios y personas que se hacen a lo mejor un cursito o lo que sea, como en todos los campos. Hay quizá personas que son un poco osadas, pero sí, funciona. El tema de musicoterapia funciona cuando se hace con rigor y también cada vez hay un cuerpo más grande de investigación y de soporte científico y empírico. Sí, totalmente. Incluso en la parte en el ámbito de los conservatorios, que son poco permeables, como sabéis, a este tipo de iniciativas, cada vez más, por suerte, es una forma de... Incluso para el miedo escénico
se utiliza la musicoterapia en estos... Pero eso es hablar de otra cuestión también muy interesante. Pero por estas técnicas de la improvisación, os tengo que reconocer que yo que tengo formación en conservatorio y en música, formación reglada, me costó trabajo, cuando hice la formación en musicoterapia, alejarme o dejarme llevar por la improvisación libre sin que tuviera un fin estético o que tuviera, no sé, un diseño que aflorara más desde el interior sin una forma establecida o preconcebida. ¿Verdad? Que es una barrera que está bien ir solventando o salvando. Bueno, pues damos por concluida la sesión, quedan 10 minutillos para descansar. Hasta la siguiente ponencia. Muy bien, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, que yo estoy encantado. Estaría más encantado si estuviera presencialmente allí, pero así es, en otras ediciones. Muy bien, gracias. Hasta la vista. Pues nada, devolvemos la conexión y me salgo de aquí. Un saludo a todos y gracias también por los comentarios y demás. Ha sido un placer. Adiós.